características del asesino en serie o psicópata es, bueno, no es lo mismo, pero el asesino psicópata no tiene la capacidad de sentir remordimientos, ¿no? Esto sí lo hemos encontrado en todos los autores han mencionado la incapacidad para sentir culpa, la incapacidad para poder relacionarse de manera emocional con los demás, para sentir empatía. Todas estas cosas el asesino en serie o el psicópata no las tienen, ¿no? Esa podría ser quizá una de las únicas cosas en las que la gran mayoría de los autores concuerdan, ¿no? Robert Hart, William McCord, el mismo Robert Ressler, la doctora Feli, Jonathan Pincus, todos mencionan esa característica como la principal en la mente del psicópata. Bueno, el asesino en serie mexicano, como mencionaba hace rato, quizás la única particularidad que hemos encontrado es esta de que han abandonado las instituciones que tienen que ver con procuración de justicia o con el ejército, ¿no? Esa es como una especie de común denominador que hemos encontrado. El asesino en serie norteamericano acostumbra mucho vagar, ¿no? Acostumbra vagar por sus carreteras. Es un asesino que tiene detrás de sí ya una larga, muy larga historia de personajes o de asesinatos en serie, y que digamos que tiene de dónde alimentar las fantasías, ¿no? Mientras que el asesino en serie mexicano no. El asesino en serie mexicano es prácticamente un hecho nuevo en cada que surge uno, porque no tiene un respaldo, como por ejemplo un asesino en serie norteamericano podría decir, bueno, yo quiero ser mejor que Ted Bundy, o quiero ser mejor que John Wayne Gacy, quiero que la gente quiero estar en la portada de los libros de Robert Ressler, ¿no? Y un asesino en serie mexicano pues no tiene esta intención quizás de obtener la fama como lo podían tener los asesinos seriales norteamericanos. Eso yo diría que es una de las particularidades. Y otra quizás que se me ocurre en este momento es que el asesino en serie hombre prácticamente no asesina niños, ¿no? Creo que los casos que hemos tenido de asesinatos seriales de niños han sido de mujeres, ¿no? Lo cual me parece a mí en este momento muy curioso. En el libro viene un caso de un supuesto caníbal en Chihuahua que dice que llegó a comer una cantidad estratosférica de niños, pero que no hay pruebas, solamente son sus dichos, ¿no? Mientras que en el caso de dos mujeres que asesinaban niños, una en la colonia Roma, la obresa de la colonia Roma, ahí sí hubo las muestras, las fotos, la crónica periodística de lo que sucedió. Entonces me parece que esta también podría ser una particularidad, ¿no? El no estar asesinando niños. La primera definición de un asesino serial como tal surge en la segunda mitad de la década de los 70, cuando Robert Ressler funda esta unidad de ciencias del comportamiento del FBI. Entonces Robert Ressler decía que para ser un asesino en serie, él veía la necesidad de que hubiera por lo menos 3 crímenes con un intervalo entre cada uno de ellos, ¿no? Es decir, que no se derivaran de la misma acción violenta, sino que hubiera un día de intervalo, ¿no? Eso estaba aceptado, yo creo que más o menos hasta por ahí del año 2000. Hay un investigador colombiano que en este momento lleva la batuta sobre los asesinos en serie, y él menciona o él pone en tela de juicio la definición que hace Robert Ressler y le dice, bueno, pero a ver, espérate, ¿qué pasa entre el que mata nada más 2? ¿A él en qué costal lo metemos, ¿no? Y entonces él empieza a decir que no es necesario llegar a la tercera víctima para poder ser un asesino en serie, sino que con que tenga 2 y cubra ciertas características, ya debemos de llamarlo como tal. Y ya en los últimos años se ha optado por decir que la cuestión del homicidio serial tiene que ver más con una serie de características cualitativas que cuantitativas. Por ejemplo, el caso que mencionaba hace rato el compañero del joven que asesina a su novia y la descuartiza, él es un asesino en serie porque tiene las características psicológicas para hacerlo, aunque solamente haya tenido una víctima. Porque también quien nos dice que no podía seguir matando si no lo hubieran detenido, ¿no? Si no lo hubieran localizado algunos meses después, nadie nos lo asegura. Y así con muchos homicidas que tienen ciertos rasgos psicopáticos que de haber podido volver a hacerlo, lo hubieran hecho, porque además es parte de la fantasía. El asesino jamás puede satisfacer la fantasía y necesita recrearla.
Entonces yo optaría, de hecho en el libro hay algunos casos, hay un caso en particular en el que solamente estamos hablando de un homicidio, pero que yo creo que cubre las características cualitativas de un asesino en serie esquizofrénico, ¿no? Que, bueno, en el caso del libro es un asesino en serie, bueno, un asesino en Michoacán que mata a su papá porque ve cómo sale una sombra de él, ¿no? Y entonces piensa que está embrujado y que la única forma de poder desembrujarlo, bueno, de quitarle el embrujo o el hechizo, es asesinándolo. Y pues bueno, ya muerto, pues obviamente ya lo está hechizando, ¿no? Entonces lo detienen, pero bueno, tal vez él con la misma esquizofrenia que sufría hubiera podido después ver al vecino que también le salió una sombra, ir y machetearlo y seguir con esa ola de vida, ¿no? Mientras que el sicario, cuando hablamos del sicario estamos hablando de homicidios que están dirigidos por una situación de poder, de control geográfico o una situación económica que el asesino en serie no persigue. O sea, no hay un asesino serial que lo haga por dinero, ¿no? No hay un asesino serial que lo haga para controlar una plaza o porque tiene un jefe que lo manda a, mediante el cadáver, mandar una advertencia, ¿no? Los asesinos seriales no actúan así porque es más una satisfacción personal. Entonces, por eso los sicarios no entrarían, o los hitman no entrarían en esta clasificación, ¿no? Quizá el caso más famoso de asesinos de la mafia sea el de Richard Kuklinski, ¿no? El Iceman, que mató a cientos de personas en la mafia norteamericana y que después lo graban en un documental en donde va platicando cómo va matando a todos, ¿no? Y todos lo hacen porque él tiene un jefe que le pagaba muy bien por cada uno de los crímenes. Entonces la diferencia es esa, la motivación. Y después hubo una línea de investigación, también propuesta por el mismo Robert Ressler, que mencionó en el libro, en el que mencionaba que quizás, bueno, hay un asesino en serie mexicano, o había, porque ya falleció, bueno, ya lo mataron, que es Ángel Maturino, el asesino del ferrocarril, que era un asesino serial que cruzaba la frontera, que en su momento fue uno de los más buscados por el FBI, y él tenía familia en Ciudad Juárez. Entonces se sabe que algunas de las visitas de Ángel Maturino coincidían con la aparición de algunos cuerpos. Entonces sí hay la posibilidad de mencionar que algunos, no la totalidad, porque también hay mafia y otra serie de fenómenos, pero sí algunos de los cuerpos encontrados tienen todas las características de haber sido violentados por un asesino en serie y quizás desafortunadamente por una serie de imitadores de esos asesinos seriales, ¿no? Que cuando vieron perdón la expresión, pero la facilidad para asesinar a una mujer en ese lugar, pues lo más fácil era hacerlo, con la información de prensa dejarle ciertas características y entonces que se fuera a la suma de los posibles casos de mujeres asesinadas en serie, ¿no? Entonces son cosas que ya no vamos a poder saber nunca, creo. Yo me atrevería a dudar incluso que el terrorismo sea una serie de actos organizados desde fuera de las esferas del poder. Yo creo que el poder está, como lo dijera Chomsky, el poder está inmerso en el terrorismo y en el momento en el que el poder decida sacar las manos del terrorismo, el terrorismo desaparecería, ¿no? Y eso lo menciona Chomsky. Creo que hay una construcción mediática de esto que vemos de las decapitaciones, de que curiosamente siempre que hay un acto terrorista aparece la identificación de quien lo hizo y resulta ser de origen islámico, ¿no? Quién sabe cómo después del fuego y de todo eso aparecen las identificaciones por ahí. Yo quizás sea muy mal pensado, pero sí creo que hay una construcción del miedo a partir del Estado, ¿no? Hay un libro muy interesante de Bauman, de Zygmunt Bauman, que se llama El miedo líquido,
donde menciona esta participación del Estado como generador del miedo y que el miedo sea un controlador social. Entonces, desde mi visión mal pensada, creo que tiene que ver con una relación muy íntima en el Estado y el uso del miedo para controlar a la masa, ¿no? Así lo veo yo. Sí creo que durante los últimos años la violencia en el país se ha disparado a niveles que nunca hubiéramos creído. Hay algunos que proponemos que es una situación a propósito, ¿no? Hay algunos que creemos que el Estado de México está sirviendo como una situación experimental para el Estado, para ver cómo reacciona la ciudadanía a partir de los vacíos de poder. O que quizás lo que está haciendo el Estado es, a partir de un abandono de sus funciones, solicitar un mayor presupuesto para las fuerzas del orden y entonces poder reprimir en futuros momentos a la ciudadanía, ¿no? Entonces son como varios escenarios, pero sí coincidimos algunos en que el Estado de México es como el lugar para experimentar esta situación. Y lo que mencionas muy bien sobre la cuestión de lo que se le ha llamado el capitalismo salvaje, ¿no? Hay un libro maravilloso que se llama Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, en la que menciona lo que tú estás diciendo, ¿no? Cómo el capital, cómo los grandes capitales no provienen de la empresa, sino provienen del crimen organizado que se ha convertido en empresa, ¿no? Y cómo a través del asesinato, a través de la explotación, siguen alimentando sus arcas hasta hacerse corporaciones internacionales invencibles, porque ya están por encima de los estados, ¿no? Entonces el libro de Sayak Valencia lo menciona, lo plasma de manera muy cruda, ¿no? No sé si tengas conocimiento del texto, pero eso podría darte mucha luz sobre lo mismo. Y sí, las ciudades latinoamericanas son un campo fértil. No por nada el peor asesino serial de la historia es colombiano, ¿no? Luis Alfredo Garavito, y que además ha estado muy cerca de salir de la cárcel, ¿no? Como ya se les han ido a otros asesinos seriales colombianos. Garavito tal vez no por la presencia mediática, pero a otros sí, a otros un par de asesinos seriales más los han dejado salir. Y hay lugares como por ejemplo Chile, en el que un asesino múltiple, que se le conoce como Chacal de Nahuel Toro, se convierte en una figura de adoración religiosa, como en México el caso de Jesús Malverde, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar todo esto, lo que está sucediendo con el crimen, con el homicidio, con la explotación en nuestra Latinoamérica?